Lo que no es un problema solucionable es la creencia de que la existencia de un Estado judío en cualquier lugar de Medio Oriente es un crimen y tiene que ser eliminado. Shalom y bienvenidos de nuevo al podcast Estado de una Nación. Soy el portavoz israelí Eilon Levy. En todo el mundo, las sociedades celebran momentos que las definen, desde la alegría espontánea en Nueva York después de una victoria en la Serie Mundial hasta los desfiles del Día de la Independencia coreografiados. Estas festividades son una ventana al alma de una sociedad. En Diwali, los hindúes celebran el triunfo de la luz sobre la oscuridad. En el Día de Muertos, los mexicanos honran a sus ancestros difuntos. Entonces, ¿cómo se explican las celebraciones del 7 de octubre? Cuando se desarrolló la masacre, nosotros en Israel nos horrorizamos por las atrocidades y también nos horrorizó el estallido de júbilo en Gaza y alrededor del mundo. Gazatíes que lo llamaron el mejor día de sus vidas. Multitudes vitoreando mientras los rehenes desfilaban por las calles, repartiendo dulces, tocando el claxon en júbilo. ¿Exactamente qué estaban celebrando? ¿Qué pensaban ellos? Estaba a punto de ¿Suceder? No solo fue Gaza, esa alegría se extendió por todo el mundo. El profesor de Cornell, que lo llamó emocionante, los radicales estudiantiles que adoptaron los parapentes utilizados por los escuadrones de la muerte de Hamas como su símbolo. ¿Qué estaban pensando? Mi invitado hoy en Estado de la Nación es Shani Moore, un profesor de pensamiento político en la Universidad Reichman aquí en Israel. En su revolucionario ensayo Éxtasis y Amnesia en Palestina, publicado en la revista Mosaic, él amplía la perspectiva para ayudarnos a entender este momento con más claridad. Resulta que hay un patrón histórico, uno que se ha repetido 3 veces antes, y el 7 de octubre fue el número 4. Históricamente, los ataques árabes contra Israel han sido recibidos con júbilo antes de una humillante derrota, y luego una reescritura de la historia, como el bando perdedor olvida por qué hubo una guerra en primer lugar. Una y otra vez los palestinos son retratados como víctimas eternas, despojados de agencia o responsabilidad, y nos arrastran a otro ciclo de violencia mientras repiten los errores del pasado. ¿Qué estaban pensando? Es una pregunta que ha estado en mi mente mientras presenciamos la destrucción que Hamas ha traído a Gaza al iniciar esta guerra y al luchar en esta guerra, escondiéndose detrás y debajo de los civiles. Y es una pregunta que me hago mientras miramos hacia el día después de Hamas y nos preguntamos cómo detenemos este ciclo de violencia. En el episodio de hoy vamos a examinar el lanzamiento de la guerra del 7 de octubre en su contexto histórico más amplio. Porque resulta que el 7 de octubre es parte de un ciclo vicioso que hemos visto antes. Un ciclo de éxtasis y amnesia. Y continuamos con el espectáculo. Shani Moore, bienvenido al espectáculo. Gracias por tenerme. Vamos por Dr. Moore o Shani. Creo que podemos usar los nombres de pila. Nombres de pila, Shani. Comenzaré con la pregunta más difícil que se le hace a cualquiera en Israel hoy en día. ¿Cómo estás? Ya sabes, de alguna manera entramos en una normalidad realmente extraña. Obviamente eso sería muy diferente si yo fuera de una comunidad del sur, o Dios no lo quiera, conectado directamente. Creo que soy una de las personas más afortunadas de este país. Solo tuve que asistir al funeral de un estudiante mío justo después del 7 de octubre. Y una vez que las cosas comenzaron a reabrirse en noviembre y el fuego de los cohetes disminuyó, había una cierta normalidad extraña y aterradora en todo esto. Superarlo siempre ha sido parte de la historia de nuestro país, ese intento interminable de encontrar normalidad en las circunstancias más anormales. Bueno, viví algo así antes, que fue la normalidad de la segunda intifada. Al principio fue profundamente impactante, pero luego la vida siguió su curso a su alrededor, hasta el punto en que no pensé que alguna vez lo vería desaparecer. Cerca del final de la segunda intifada, fui a la escuela de posgrado en Nueva York. Y recuerdo la primera vez, entré a un café en Nueva York y no había guardia de seguridad. Me sentí muy vulnerable. Le pregunté a un amigo israelí, vi a la Filarmónica en Central Park y no había seguridad. Y le dije, ¿crees que alguna vez iremos a un evento cultural en el parque, en Tel Aviv o en Jerusalén sin seguridad?
o terminarán siendo como nosotros. Y él dijo, obviamente van a terminar siendo como nosotros. Él se equivocó. Es asombroso. Pero en ese entonces no había forma de saberlo. Bueno, tú afirmas que está mal, pero considerando el aumento de la seguridad alrededor de los sitios judíos en la diáspora, su predicción no está muy alejada de la realidad. Eso es seguro. Pero cuando regresé a Israel en 2006, 3 años después de haberme ido, no podía creer cuánto las cosas que pensaba que eran permanentes en medio de la segunda intifada no eran permanentes en absoluto. Tardamos en darnos cuenta de que había terminado. No hubo desfile de victoria, ni firma de un alto al fuego o rendición incondicional. Pero terminó, pasó. Y ese es uno de los mayores desafíos realmente de contar la historia de Israel en este momento, que nos acostumbramos a una realidad que está tan desordenada y no es normal y tenemos que seguir transmitiendo esa indignación y shock porque lo que estamos pasando no es obvio. Shani, quiero que recordemos el 7 de octubre, el día de la masacre. Muchas personas estaban conmocionadas, pero tú tenías una sensación de déjà vu. Había pasado cerca de un año hasta ese momento pensando mucho en cómo nosotros, los israelíes y palestinos, o Israel y sus vecinos inmediatos, quizás estábamos casi seguramente descendiendo en otra. Y traté de escribir un poco sobre esto en varios puntos. Escribí mucho sobre algunos de los errores que pensé que estaban siendo cometidos por nuestro lado de este conflicto. Intenté escribir sobre algunos de los trágicos errores que cometía la otra parte. El verdadero punto de inflexión para mí, debo decir, no fueron los eventos en el terreno al pensar en esto. Fue algo así, ya sabes, y estos son mis propios prejuicios como observador, fue más intelectual, eventos, y fue particularmente alrededor de 2021. Creo que quiero decir que estos fueron pensamientos que comencé a tener en 2020, pero alrededor de 2021, al mirar el estado de las ideas en la comunidad autodenominada pro-Palestina más grande. ¿No estabas obteniendo esto? El presentimiento de que venía otro conflicto y luego cuando ocurrió el 7 de octubre, ¿qué fue lo que dijiste, verdad? La escritura aquí estaba en la pared. Bueno, porque había intentado pensar en la situación de los palestinos específicamente, no solo de los israelíes o los árabes y el conflicto árabe-israelí, sino en cuál era el predicamento palestino para los años 2020. Y pronto me di cuenta de que, ya sabes, algo así como el 90% de esta situación muy, muy complicada y esta situación muy desafortunada en la que se encontraba el pueblo palestino y la causa palestina era el resultado de tres guerras que eran radicalmente diferentes entre sí en casi todos los aspectos, en términos de las partes beligerantes en la guerra, en términos de su duración, en términos del estilo de combate, y sin embargo esencialmente habían creado completamente el predicamento. El predicamento del pueblo palestino no era solo la nación sin Estado. Esto, por cierto, es una terrible situación para estar. Fue una combinación de nación y falta de Estado junto con desplazamiento, ocupación y fragmentación. Los tres últimos resultaron de tres guerras árabe-israelíes que iniciaron en 1947. ¿Guerras siendo? La guerra que comenzó en 1947. La guerra de 1900. Sí, la que comenzó en 1967. La guerra de los 6 días y la que comenzó en el año 2000. ¿Te refieres a la segunda intifada? Ahora notarás que cada una de estas guerras aparentemente no tienen nada en común. Una es una guerra civil y luego una guerra entre varios estados que dura más de un año. Una es muy rápida, guerra en 3 frentes entre 4 ejércitos en menos de una semana. 6 días. Sí. Preciso. Uno es algo de ambas, una campaña terrorista, una contrainsurgencia y... ¿Es el patrón común que identificas entre estas 3 guerras lo que te lleva a pensar que estamos presenciando el mismo patrón nuevamente? Bueno, hay un par de cosas que las conectan. La gran cosa que conecta estas 3 guerras, a pesar de sus enormes diferencias en términos de los participantes, la duración y todo sobre ellas, fue que el preludio a la guerra fue un periodo de intensa alegría y emoción, casi éxtasis, sobre lo que se avecinaba. Hacia las guerras, no necesariamente los primeros días, esto Fue la acumulación. incluso el primer día o 2, dependiendo de qué mundo estemos hablando, una verdadera emoción por la violencia que vendrá, no solo por el conflicto, una emoción por la violencia en sí, una fantasía sobre la venganza que iba a traer, el honor que iba a traer y la purificación que la violencia traería. Estas guerras no estallaron de repente de la nada.
Hubo esta acumulación con esta expectativa de, por el lado árabe, el logro de lo que una guerra gloriosa pretende a través de la violencia extrema. En resumen, terminaron en una terrible derrota. Que la derrota, independientemente de quiénes fueran las partes beligerantes del lado árabe, fue enormemente costosa para los palestinos, incluso, por ejemplo, en 67, donde realmente no son parte de la guerra en absoluto, y en 48, donde no son los conductores de Júbilo. Y luego una terrible derrota para los árabes, y luego el crítico parte, un completo amnesia. Y un borrado fundamental no solo de lo que era la guerra, sino del hecho de que incluso hubo una guerra, un reemplazo de una historia de guerra con una de pura victimización, donde la derrota en la guerra se convierte en una especie de victoria moral. Permíteme intentar desglosar esto en términos con los que muchas personas estarán familiarizadas con lo que los palestinos se refieren como la Nakba, el desplazamiento de los palestinos árabes en la guerra de 1948, que por supuesto creó desplazamientos en ambos lados. Muchos judíos también se vieron obligados a huir hacia las fronteras de lo que se convirtió en el Estado de Israel. Pero esa narrativa de victimización y desplazamiento, ¿no fue así como comenzó la narrativa? ¿Verdad? No, muy lejos de eso. La palabra Nakba, cuando se acuñó en este contexto, era una descripción de la colosal derrota árabe. Y notarás derrota militar. Notarás dos palabras que desaparecen con el paso de las décadas: árabe y derrota. Fue en una guerra que los árabes habían lanzado juntos una guerra y luego sufrieron un gran revés cuando... Una guerra que no debería ser difícil para nosotros y la mayoría de los observadores decir ciertamente. La mayoría de los liberales y progresistas en 1948. Una guerra que fue una guerra totalmente inmoral, tanto en sus fines como en sus medios. Una guerra cuyos objetivos estaban impregnados de todas las cosas que hoy afirmamos. Condenar tales. Como el racismo, el imperialismo y, por supuesto, el antisemitismo. Fue una guerra librada para prevenir el establecimiento de un Estado judío en una pequeña parte del Medio Oriente. Una guerra que, donde quiera que pudiera, apuntaba a los judíos como judíos para la muerte y la expulsión, sin excepciones, y una guerra que fue celebrada con entusiasmo y júbilo como tal. Y ese realmente es el punto, porque lo que traumatizó a muchos israelíes el 7 de octubre no fueron solo las atrocidades que perpetró Hamás, sino ver la auténtica alegría mientras esos rehenes eran desfilados por las calles de Gaza. Alegría también en las calles occidentales, pero también dentro de Gaza, que la pura alegría que muchas de las personas que ahora usan las redes sociales dentro de Gaza, quejándose de las muy difíciles condiciones de vida allí, estaban celebrando el 7 de octubre como el mejor día de sus vidas. Y estás diciendo que ese es un patrón que hemos visto repetirse a lo largo de la historia con las 3 guerras anteriores: la guerra de independencia, la guerra de los 6 días, la intifada. Lo que sigue a eso en tu análisis histórico es la derrota y luego la amnesia. La razón por la que comencé a ver esto sucediendo en 2020 y 2021 fue debido a otra cosa que era común en estas 3 guerras. Agregaré otro tema que quizás no abordaremos en esta discusión. Algo común y diferente en estas 3 guerras árabe-israelíes era la centralidad de Jerusalén, lo cual me pareció interesante. En mi artículo no intento explicarlo a fondo porque no lo tenía y aún no lo tengo. Pero si volvemos al 7 de octubre, había una tercera cosa, creo, que unía esas 3 guerras anteriores. Era que la causa anti-Israel se subsumió un poco imperfectamente en una causa global más grande. Encajaba en una fisura global. Y la causa de una Palestina árabe era una especie de punta de lanza de una causa global perdedora más grande. Es interesante, quiero desglosar ese pensamiento pronto. Pero si nos enfocamos específicamente en lo que sucedió el 7 de octubre, realmente tienes que preguntarte a ti mismo, ¿no entendieron estas personas que estaban experimentando este momento de júbilo y celebración mientras se desarrollaba la masacre y los rehenes eran llevados de vuelta a Gaza? ¿Hacia dónde se dirigía esto? ¿No vieron lo que venía a continuación? ¿No podían ver que jamás los estaba arrastrando a una guerra inútil y totalmente innecesaria que inevitablemente perderían ante el preponderante poder militar de Israel? No creo que creyeran que iban a perder. Aún no lo puedo creer. ¿Qué pensaban que realmente iba a pasar o suceder? Bueno, vamos a separar. Quiero decir, yo creo que tu pregunta es sobre y sería sobre algo que conozco mucho menos y tal vez eso no estoy seguro es importante. Creo que tu pregunta es sobre qué tipo de imbéciles en las redes sociales, básicamente.
Y sabes, hay un elemento patológico en cada sociedad. Y no puedo. Yo no estoy seguro de que eso sea tan interesante. No es solo eso. No solo se trata de personas en redes sociales celebrando las atrocidades. Acabo de ver una encuesta iluminadora del Instituto Doha que sugiere que entre los palestinos de Cisjordania, 0% calificaría los ataques del 7 de octubre como ilegítimos. La gran mayoría considera esto, cito, un acto legítimo de resistencia. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas ese abrazo genuino y esa alegría? Antes de desempaquetar el resto del patrón, ¿cómo? Ves, te diré cómo no lo explico. No lo explico solo por lo que cualquiera haya sufrido bajo Israel, y te diré por qué. Porque la estadística de Cisjordania en la encuesta que citas no es realmente diferente de la estadística en cualquier otro país árabe. En otras palabras, correcto. Los demás son 2%, quizás digan 3%. Abrumadoramente, alrededor del 80% de múltiples países apoya la operación. Se llevó a cabo contra Israel el 7 de octubre. Estos lugares jamás han experimentado ocupación israelí, puestos de control o cualquier otra de las excusas que usamos para justificar este tipo de situaciones. Este ataque fue una expresión cinética de un movimiento ideológico y teológico profundamente arraigado en el mundo árabe. ¿Qué es ese movimiento ideológico? Que Israel es una entidad criminal, que su existencia es una afronta a todo lo que es bueno y justo y correcto en el mundo, una afronta al honor árabe y que algún día desaparecerá. Y es eso lo que ves como el hilo divisorio entre este patrón recurrente en la historia árabe de júbilo y éxtasis en la preparación para una guerra que conduce a un terrible desastre y luego olvidando el júbilo inicial y sumergiéndose en una narrativa de víctima. ¿La creencia de que Israel ofende el honor árabe y será eliminado eventualmente? Sí, y creo que sumergirse en una narrativa de víctima es como sigues repitiendo el error, porque es una cosa mirar un revés militar como lo hicimos después de 1973, como lo haremos ahora tras nuestros fracasos el 7 de octubre 2023 y intentar aprender lecciones de ello. Porque nosotros como sociedad vamos a tener que participar en un proceso muy serio de lecciones aprendidas para desempaquetar cómo este desastre no sucedió. Pero si tú eres solo una víctima, si en realidad abandonas el teatro de batalla con una victoria moral, entonces no tomas responsabilidad y no hay ninguna lección que aprender. Y luego no hay lecciones prácticas que se puedan aprender del lado palestino, de la manera que esperaríamos aprender lecciones y ponerlas en práctica para intentar escapar del mismo ciclo de lanzar guerras sin sentido, perderlas y luego reclamar una narrativa de víctima. Mira, de nuevo, quiero alejarme de las personas horribles en las redes sociales. Lo que uno estaba viendo en la clase intelectual, personas que publicaban artículos en Inglaterra, en inglés, en las principales revistas de opinión y revistas de política en Occidente, personas en la preparación para el 7 de octubre, en la preparación de los últimos 3 años. Dentro de los círculos intelectuales estábamos viendo que una verdadera movilización detrás de la idea de que no solo Israel podría ser obligado a retirarse de Cisjordania y hacer concesiones en Gaza, sino que Israel mismo estaba de alguna manera condenado, que su existencia como un Estado judío era tanto un crimen como algo que no tenía una expectativa de vida a largo plazo real. Y hubo una verdadera mala interpretación, por cierto, de los eventos en mayo de 2021, particularmente la violencia intercomunal en Israel y una verdadera movilización intelectual creciente en círculos progresistas en Occidente, detrás de la idea de que toda la esencia de Israel era algo que probablemente no era realmente sostenible y tenía una vida útil limitada. Y quizás por eso pensaron que la masacre del 7 de octubre llevaría a Israel a desmoronarse o ser empujado en lugar de llevar a eso, narrativa. Shani, me interesa que hables sobre lo que se estaba escribiendo en círculos intelectuales, específicamente en inglés, porque hemos visto mucho apoyo para los palestinos, se han convertido, llámalo la mascota, el centro del grito de guerra de los progresistas, un cierto movimiento radical alrededor del mundo. En tu revelador ensayo destaco la frase, Palestina ha sido un gran grito de guerra para otros. Para los palestinos el resultado nunca ha sido bueno. Así que me pregunto, ¿cómo ves, dada la movilización en los campus occidentales, particularmente en las calles occidentales por la causa de los palestinos, les está ayudando esto o los está atrapando en una narrativa perniciosa? Mira, no me corresponde a mí como israelí hacer una evaluación definitiva de eso. No, pero me pregunto como académico, que también ha pasado tiempo en estos campus, ¿cómo ve usted que ese movimiento se relaciona con lo que ocurre en el terreno?
¿Cómo se conectan con? No creo que la causa que está motivando esta pasión sea algo especial sobre los palestinos. Cuando lo llamamos la causa palestina, en realidad no estamos siendo honestos sobre lo que la está movilizando. Es la causa anti-Israel. Y la causa anti-Israel en toda su manía y en toda su obsesión no ha sido bueno para el pueblo palestino, no la causa anti-Israel tal como ha sido, ¿por qué no ellos? Dirían bien, ahora tenemos todos estos aliados alrededor del mundo que están luchando en nuestra esquina porque ese odio obsesivo contra Israel no es beneficioso. Es lo mejor que puede sucederle a los palestinos es reducir el conflicto con Israel de un conflicto cósmico contra un mal esencial a una disputa territorial que puede ser negociada por dos partes. Y entonces, cuando nosotros... Se observa gente en los campos occidentales entonando desde el río hasta el mar. Sabes, hay un Israel soberano reconocido en medio. ¿Ves esto como esencialmente alentándolos a ver el conflicto en estos términos de bien cósmico contra el mal que los atrapa en ese ciclo? Estoy entendiendo bien, no me preocupa el eslogan específico en sí, pero cuando la campaña está obsesionada con desmantelar a Israel como una especie de estado criminal, deshaciendo algún horrible crimen cósmico de 1948, eso es un desastre. Mira, pongámoslo en términos específicos. En 1993, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina llegaron a un acuerdo sobre los acuerdos de Oslo, que fue supuesto ser un interino acuerdo hacia un acuerdo de paz permanente. Así es. Y durante 7 años, y durante los primeros años de los acuerdos de Oslo, hubo retiros escalonados y las apariencias de algún tipo de Estado para los palestinos. Después de que las fuerzas israelíes se retiraron por primera vez, se les otorgó el autogobierno a... Centro de los estados palestinos. Había elementos simbólicos como pasaportes y sellos, pero también aspectos no simbólicos. Había fuerzas armadas, se abrió un aeropuerto internacional en Gaza y ya en esos años una enorme cantidad de energía que debería haber ido a la construcción del Estado se destinó al terrorismo suicida. Atentados suicidas, correcto, atentados suicidas. En la segunda intifada. Quiero decir, vinieron antes, pero no salieron de... ¿La nada? Un producto de muchos años de inversión. En ese punto, el esfuerzo de construcción del Estado enfrentaba obstáculos. Y luego, en el momento de la verdad, fue cuando hubo una oportunidad de firmar un acuerdo de estatus final que habría creado el primer palestino. Estado en el año 2000. Con presencia en Jerusalén Este, con presencia en sitios sagrados, con plena soberanía árabe en Palestina. Eso fue rechazado y lo que sucedió, en cambio, fue el terrorismo suicida de la segunda intifada. Ahora, el hecho de que los líderes de una nación o una causa política tomen malas decisiones no es en sí mismo único o interesante. Esa es una pregunta interesante, pero la que me molesta es, ¿hubo siquiera una minoría en contra de esto? Porque nunca he visto una acción militar en Israel que no tuviera al menos un grupo de manifestantes aquí al otro lado de la calle, lo cual es muy bueno. El disenso interno y los argumentos son lo que mantiene saludables a las democracias. Y vivas y en pie. No hubo disenso respecto a esta decisión. ¿Dentro de Palestina? La sociedad palestina, el mundo árabe y la comunidad académica occidental pro-Palestina. Pero no solo no hubo disensión en el año 2000, sino también en el año 2001. Tomemos esto. Adelante hasta 2023, 20 años después, cuando se conoce el precio de esa decisión, cuando la catástrofe de esa decisión es obvia. Recordemos que tras los atentados suicidas de la Segunda Intifada, Israel retomó las ciudades en Cisjordania, Judea y Samaria que había evacuado años antes, revirtiendo muchas de las ganancias que los palestinos consideraban de los acuerdos de Oslo. Y 20 años después, incluso hoy, no hay ninguna voz disidente, no dentro de la política palestina. Debe existir una voz disidente, personas que comprendan que esto fue un desastre y probablemente un error hacer estallar autobuses en Tel Aviv. Llevar la segunda intifada a una posición de violencia y terrorismo suicida fue un error. Nunca ha hablado en contra de la negativa a aceptar las propuestas, ni en Camp David ni en Taba, y él mismo rechazó propuestas aún más generosas que llegaron más tarde en Anápolis y en sus negociaciones con... Pero quizás en retrospectiva... El sufrimiento de las últimas 2 décadas pudo haberse evitado de haber aceptado el acuerdo de paz. Hacer esa afirmación es abandonar voluntariamente la comunidad de intelectuales y oradores pro-palestinos. Así que vamos a tomar... Esto hasta el 2023 y la masacre del 7 de octubre. ¿Qué estás viendo dentro de los círculos intelectuales? Y desde entonces, de nuevo, nosotros... ¿Qué pensaban que iba a suceder como resultado del 7 de octubre? Pero cuando ves las encuestas que dicen que la abrumadora mayoría de los palestinos, Cisjordania, Gaza,
¿Piensan que los ataques del 7 de octubre fueron la decisión correcta a pesar de todo lo que ha sucedido? ¿Dónde están las voces que dicen, chicos, esto es una locura? Claramente hubo un terrible error y todos pagamos un alto precio por esta guerra que Hamás decidió iniciar en Gaza. ¿Dónde están estas voces? Ha habido unos pocos, muy, muy pocos. Ha habido algunos, pero no de donde deberían. No han venido de organizaciones de derechos humanos. No han venido de grupos internacionales de paz. No han venido porque... Esto es asombroso. Y también encuentro esto con las protestas que están teniendo lugar en todo el mundo. Y las llamo muy firmemente marchas pro Hamás. La gente se opondrá y dirá que estas son marchas pro-palestinas. Yo digo, no, si realmente te importaran los palestinos, dirías, los psicópatas de Hamás han traído desastre a la gente de Gaza. Deberían rendirse, devolver a los rehenes, deponer sus armas, entregar a sus criminales de guerra, violadores pedófilos para un tribunal de crímenes de guerra. Y en cambio, estas personas están pidiendo a gritos un alto al fuego que dejaría a Hamás en el poder, lo que no sugiere ningún tipo de responsabilidad, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos. Uno esperaría ser los primeros en denunciar el terroristas genocidas de Hamás. Porque creo que lo que los motiva no es una afinidad particular por el pueblo palestino y no es un amor principista por Hamás o una oposición principista a las condiciones que planteaste o un deseo principista por un alto al fuego. Una tercera cosa es que creen que eso es perjudicial para Israel. ¿Pero qué es malo para Israel? Mantener a Hamás en el poder. Y por lo tanto, quieren a Hamás en el poder porque es malo para... Creo que la masacre del 7 de octubre en toda su íntima atrocidad no solo provocó una jubilación allí. Creo que había algo emocionante en ello. Fue emocionante, como vimos en eso. Mal profesor en Cornell, anti-israelí. ¿Qué encontraron tan emocionante en eso? Una vez más, no citamos a un palestino, sino a un académico estadounidense de Cornell que en los días posteriores a la masacre se unió a lo que llamas ese sentido de júbilo y celebración. ¿Qué fue emocionante para él? Él viene de un entorno donde el odio a Israel no es una propiedad emergente de otros movimientos ideológicos, sino un principio organizador de una visión del mundo ideológica integral. Estás diciendo que no es que ellos tengan esto. Ideología y odio hacia Israel o algún tipo de derivado de ella, de alguna manera es el núcleo de lo que es esta ideología. Estoy identificando la idea de que existe un pueblo que rechazó una visión de paz y hermandad universal. Aparte que no te reconocen. ¿Estás citando el libro de Esther? Sí, pero hay más. Quien rechazó un mensaje universal de paz, quien se interpone en el camino de la hermandad y la bondad, y por lo tanto... Sí, esencialmente. Lo siento, los israelíes. Sí, correcto. Y por lo tanto merecen... Cualquier odio que reciben tiene raíces teológicas profundas. Y así estamos presenciando este sentido de júbilo y emoción alrededor del mundo y el fracaso de las organizaciones de derechos humanos para responsabilizar a Hamás. Por cierto, en marcado contraste con lo que estamos viendo a nivel gubernamental, el Parlamento Europeo votó recientemente, esencialmente en apoyo a los objetivos de guerra de Israel, de destruir a Hamás y traer de vuelta a los rehenes, cuando dijeron que no debería haber un alto al fuego permanente hasta que se devuelvan los rehenes y se desmantele Hamás. Pero eso no es lo mismo en los movimientos ideológicos. Y así que quiero preguntarte, hemos estado hablando mucho sobre la necesidad de desradicalización para el día después de Hamás. Eso requerirá tiempo hasta después de Hamás. Pero una vez que Hamás esté fuera de escena, creemos que es importante que creemos no solo seguridad para la gente en Israel, sino también nuevas oportunidades para los palestinos, que el mensaje es, entienden que el terrorismo es un callejón sin salida y no hay luz al final de ese túnel. Y como parte de esa desradicalización, no queremos ver escuelas que continúen educando hacia la yihad y el martirio. No queremos ver ninguno de los campos de entrenamiento para niños soldados que han brutalizado a los niños de Gaza y creado la generación actual de terroristas. Pero parece que también hay una narrativa o modo de pensar mucho más profundo que va a tener que ser abordado. Y me pregunto, ¿ves alguna fuerza a nivel internacional en el nivel de la Organización de las Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos que lo harán? Ayudar con este proceso de desradicalización para guiar a los palestinos hacia una narrativa que implique asumir responsabilidad y rendición de cuentas y aprender lecciones.
¿O simplemente vamos a caer en este mismo ciclo que los condena a ellos y a nosotros a más violencia y miseria? No creo que haya nada, no creo que ninguna de esa desradicalización pueda o venga de Israel. Creo que estamos muy limitados en lo que podemos hacer allí. Soy muy pesimista. Y es muy importante decir, hemos sido muy claros en que no tenemos intención de reocupar Gaza de manera permanente. Destruiremos a Hamás. Desmilitarizaremos la franja de Gaza. El primer ministro ha enfatizado la importancia de tener seguridad total. Control, porque somos los únicos que podremos garantizar la desmilitarización de Gaza. Pero no es como los aliados en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar en el terreno o realmente dirigiendo estas escuelas. Va a tener que ser la comunidad internacional la que tome en serio el trabajo de desradicalización. ¿Me preguntas si este tipo de cosas pueden suceder nuevamente? Y diré esto. De repetirse este ciclo por 20 años más, no me asombrará. Creo que podemos detenerlo. ¿Cómo? Bueno, hay algunas cosas interesantes. Siempre que hablamos de Israel en la región, hablamos de esta demanda insana por normalización. Esa palabra dice mucho y cómo la hemos aceptado. Normalización. Te refieres a la tendencia de los acuerdos de Abraham y a una mayor cercanía. Relaciones con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. Los estados árabes reconocen a Israel y ¿no te gusta la palabra normalización? Creo que el hecho de que lo usemos y pensemos que es un gran trato para Israel, que es algo que Israel tiene que ganar, realmente revela el juego. No es algo que necesitemos ganar, sino que merecemos. Creo que lo que nos debe preocupar es el status quo, que es la anormalización de Israel. El hecho de que nuestros vecinos hayan organizado su política durante casi un siglo ahora alrededor del odio a Israel, alrededor del odio a los judíos en el Medio Oriente, es lo que necesita ser abordado. Y la indulgencia que eso ha recibido de la comunidad internacional, de los israelíes en cierto sentido. Por cierto, Indulgencia, porque lo que escucho de la internacional comunidad es que piensan que el proceso de normalización es excelente. Ven nuevas oportunidades para asociaciones y comercio económico, y ellos también. La normalización de Israel ha sido consentida por 75 años, lo cual ha sido fomentado. Se da por hecho que esto es lo predeterminado. Se da por hecho que los árabes deberían odiar a Israel, que los estados árabes deberían boicotear a Israel. Si eres ciudadano de un país occidental y necesitas hacer negocios en Medio Oriente, puedes solicitar un segundo pasaporte a tu gobierno. Así que si Dios no lo quiere, no entres. Esto se relaciona con lo que mencionamos antes sobre convertirse. Acostumbrado a una realidad anormal y olvidando lo escandaloso y sumamente desordenado que es. Pero también hay ramificaciones institucionales para esto. Y creo que serán relevantes en Gaza, en la situación posterior a la guerra, el más grande de recordar que existen dos agencias de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas en el mundo, una para los palestinos y otra para el resto, con mandatos muy diferentes entre sí. Porque si tú o yo, Dios no lo quiera, nos convirtiéramos en refugiados, tan pronto como obtengamos otra ciudadanía o residencia, ya no seríamos refugiados. Pero el mandato de la agencia UNRWA es perpetuar el problema de los refugiados palestinos, otorgándoles ese estatus a lo largo de las generaciones, incluso si tienen una tarjeta verde, incluso si tienen ciudadanía en otro lugar, incluso si son por su propia admisión palestinos viviendo en territorio palestino soberano, como lo ven dentro de Cisjordania. Actualmente la mayoría de los habitantes de Gaza están registrados como refugiados. Estos son palestinos viviendo en Palestina bajo un gobierno palestino. ¿Y tú? ¿Ves la necesidad como parte del impulso hacia la desradicalización? ¿Cómo encaja eso? La ayuda humanitaria debe ir a las autoridades gobernantes si existe una necesidad real, según el gobierno. Las autoridades en Gaza son jamás en el momento. Bueno, si el mundo no quiere ni necesita financiar a Hamás, ya sea directa o indirectamente. Además, no debe otorgar un imprimatur de la Organización de las Naciones Unidas a una demanda que no existe en el derecho internacional ni en ningún precedente internacional para el llamado derecho de retorno. Israel y los palestinos están sujetos a dobles estándares, como se evidencia en el diferente estatus de refugiado aplicado a los palestinos, que está prolongando el conflicto. Pero, ¿qué vínculo específico ves con la desradicalización? Entonces, nuevamente, si podemos construir una estructura internacional que ya no promueva este tipo de irredentismo y ampliar el círculo de normalización árabe-israelí hasta un punto en el que hemos eliminado lo que llamo el aguijón cósmico del conflicto israelí-palestino, y no es uno existencial, sino una disputa territorial. Eso se puede resolver. De hecho, las brechas entre los mapas israelíes y palestinos sobre dos estados no son muy grandes y no se necesita una gran cantidad de creatividad.
Sí, existen problemas complejos. Existen problemas sobre los asentamientos en Jerusalén. Hay todo tipo de lugares extraños en el mapa. No son más extraños que los acuerdos que se han establecido entre los países europeos después de la guerra, por no hablar de los países en Asia y África, y estos son problemas solucionables. Lo que no es solucionable, el problema es la creencia de que la existencia de un Estado judío en cualquier lugar de Medio Oriente y tiene que... Shani, cuando esta guerra termine, y todos esperamos que así sea pronto, tomará tiempo. Bueno, el tiempo se acaba para los rehenes, pero ciertamente para destruir a Hamás y desmantelarlo, nosotros en Israel nos vamos a hacer muchas preguntas muy difíciles, mucha responsabilidad y responsabilidad y aprender lecciones para que podamos prepararnos y asegurarnos de que un ataque como este nunca vuelva a suceder. ¿Qué tan optimista eres de que en el lado palestino habrá un proceso similar de aprendizaje de lecciones y las personas asumiendo responsabilidad y rendición de cuentas por lo que sucedió? De nuevo, no estoy en posición de hacer ese tipo de juicio. Como historiador, teniendo observado este mismo patrón recurrente a lo largo de la historia, ¿ves alguna señal de romper ese patrón o crees que estamos caminando dormidos hacia el mismo patrón de desastre otra vez? Así que tomemos tu pregunta en varias partes. No estoy completamente convencido de que incluso nosotros del lado israelí seamos capaces de hacer eso todavía. Espero que sí. Veo muchas maneras en que podría fallar. En términos de los palestinos, el problema no está con los propios palestinos. Como un pueblo, creo que lo que aqueja a la causa palestina y al pueblo palestino en la dimensión que planteas es la forma en que su causa ha sido incorporada en el conflicto árabe-israelí más amplio y en varios puntos en las fisuras políticas globales, ya sea la batalla entre la coalición antifascista de democracias y estados comunistas contra los nazis y sus aliados, ya sea la batalla de la Guerra Fría, ya sea la fisura al comienzo del siglo actual entre el yihadismo y esa conexión permanecerá, ¿no? Eso no es algo que podamos controlar. No estoy seguro de que los propios palestinos puedan controlar eso. Como mientras la lucha contra la existencia de un Estado judío mantenga este tipo de devoción apasionada, es muy difícil ver cómo se rompe ese ciclo y exige mucho de los palestinos por sí mismos para decidir que van a romperlo como una especie de ejercicio de aprendizaje de lecciones, de derrotas repetidas y conflicto. Y lugares, gran responsabilidad de los actores internacionales y sociedades extranjeras para ayudar a desconectar la cuestión palestina. Más amplio. Eso es absolutamente cierto, es absolutamente cierto. Y eso necesita manifestarse, como dije, en iniciativas diplomáticas de las principales potencias globales. Iniciativas diplomáticas. ¿Qué harían? ¿Qué iniciativas? Eso crearía las condiciones para un palestino autogobierno que no está dedicado a eliminar a Israel y no está dedicado a, por ejemplo, cosas como el derecho de retorno. Creo que eso es, por supuesto, el mayor temor dentro de Israel cuando la gente plantea el espectro de un Estado palestino, el temor generalizado de que eso no, de hecho, terminaría el conflicto, sino que alimentaría más de él al crear un escenario para las personas que están ideológicamente convencidas de destruir Israel y han utilizado, lamentablemente, violencia extrema. Y un escenario para futuras masacres también. Como hemos visto en las últimas 2 décadas, e incluso posiblemente más, cada pedazo de tierra que Israel ha desocupado, ya sea en un acuerdo interino, en un acuerdo de paz o unilateralmente, se ha convertido en una base para la violencia yihadista contra los israelíes, donde cada vez que Israel abandona ese territorio hay muchas declaraciones importantes sobre cómo responderemos con fuerza a cualquier provocación que ocurra desde allí y muchas suposiciones sobre el apoyo global para que esto suceda. Cuando realmente sucede, siempre hay varias consideraciones que nos impiden hacerlo debido a una enorme presión global. Llegamos a un punto, como en Cisjordania en 2002 y en Gaza en 2023, en el que finalmente nos vemos obligados a responder militarmente cuando deberíamos haberlo hecho mucho antes, lo que resulta en un mayor costo para ambas partes. Tiene que haber una lección para el sistema internacional. Y esta es quizás la tragedia del 7 de octubre, que esta guerra ocurrió quizás porque durante tanto tiempo Israel había intentado evitar una gran confrontación final con Hamás. Tener un bloqueo fue en lugar de una operación militar cinética.
Porque esto fue intentando encontrar una manera de coexistir con el régimen terrorista de Hamás, en lugar de hacer lo que quizás debimos, entrar y desmantelarlo, y convenciéndonos de que podemos tolerar un mínimo de fuego de cohetes durante 17 o en realidad 22 años. Lo que en hebreo llaman un goteo, un tiftuf. Fuego, fue un error colosal. La comunidad internacional tiene que estar clara ahora mismo. ¿Quieres que Israel abandone un pedazo de territorio? Si abandonamos ese territorio, debe entenderse, sin importar cualquier desradicalización, porque eso es Israel. Un cohete que se dispara desde allí, un atentado suicida o una infiltración desde allí a un kibutz o moshav se enfrentará a una fuerza enorme. Y eso tiene que ser desde el principio. Pero trágicamente, Shani, en las secuelas inmediatas de la masacre del 7 de octubre, estaba claro para todos que Israel tenía un derecho firme, de hecho, un deber de responder a través de medios militares para evitar que la masacre del 7 de octubre ocurra de nuevo. Espero que después de ganar esta guerra veamos un proceso de lecciones aprendidas no solo en Israel, sino también entre los palestinos, siendo nuestra responsabilidad hacerlo. Así podemos escapar de este ciclo de éxtasis y amnesia, como tú lo llamas, pero también dentro de la comunidad internacional, y pensar en cómo algunas de esas ortodoxias de política exterior que todos dicen que son obvias, de hecho han hecho un daño tremendo al sostener el conflicto. Shani Moore, fue un placer presentar este podcast contigo. Fue una experiencia casi extática. Estoy seguro de que el episodio del podcast Amnesia será inolvidable. Shani Moore, gracias por venir a Estado de una Nación. Gracias por invitarme. Y eso concluye el episodio de hoy de Estado de una Nación. Síguenos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcasts favorita. Volvemos pronto con el próximo episodio. Muchas gracias.